Hola muchachos, bienvenidos a una clase más de su certificación de entrenador personal especializado en apariencia física y salud. El día de hoy vamos a comenzar un nuevo módulo y justo como nuevo módulo les explicaré de manera breve y rápida cómo está diseñado su curso. Su curso está diseñado en varios módulos, los cuales van de los conocimientos más básicos a los conocimientos más contemporáneos acerca de un tópico. Está diseñado para que mes a mes pueda haber nuevas incursiones, nuevas personas que se agregan a nuestro grupo de estudio y que sin tener como el conocimiento previo de los cursos, de los módulos anteriores, pueda seguir su consecuencia. Aunque para algunos este puede ser el módulo 3, el módulo 4, el módulo 2, bueno, no importa porque al fin y al cabo van a dar todos la vuelta en los módulos que está diseñado este programa. Vamos a analizar cuestiones que son necesarias desde el punto de vista de varios conocimientos que tenemos que aplicar como entrenadores, que tenemos que aplicar como instructores o que nos va a convenir como practicantes del mismo para poder hasta elegir un buen entrenador. Si la persona a la cual me está ayudando a prepararme con una finalidad no tiene cierto dominio de estas áreas, las cuales vamos a estar desarrollando a lo largo de su curso, posiblemente no sea un profesional y me esté exponiendo yo a una mala práctica. Y esto lo digo porque en México encontramos que, pues a pesar de existir la licenciatura en acondicionamiento físico, en ciencias del deporte o como educador físico, pues vemos que no se aplica de manera total, por ejemplo, en un gimnasio. Es por eso que nosotros en la Escuela de Entrenadores vimos la necesidad de este tipo de capacitaciones para permitir que haya una profesionalización de tanto instructores como entrenadores y en general todos los personajes que se encuentran dentro de una sala de musculación o de un instituto de capacitación física. El día de hoy, muchachos, vamos a comenzar con ver cuál es este personaje, el principal, que es el de el instructor. ¿Cuáles son las características que debe cumplir? ¿Cuáles son los conocimientos que se deben desarrollar? Y por consecuente, ¿cuáles son las cosas que nosotros tenemos que ir desarrollando a lo largo de este curso? Este curso, muchachos, va a estar conformada por básicamente tres cosas. Vamos a tener estas ponencias en modo de simposium, en donde yo les voy a estar, pues justo hablando acerca de cómo es que se da diferentes temas que tenemos que utilizar en esta profesión. También vamos a tener ciertas lecturas, las cuales yo les voy a ir proporcionando a lo largo de la semana, dependiendo de los diferentes temas que vayamos viendo. Y por último están las cuestiones prácticas. Las cuestiones prácticas hay dos formas de cursarlas. Una de manera presencial, váyanse preparando porque ya afortunadamente tenemos prácticamente todo listo para que alguno de estos fines de semana ya les demos a ustedes lugar, hora, puedan trasladarse y puedan ejecutar y tomar las referentes correcciones de manera vivencial. O dos, que estas mismas sesiones sean transmitidas, ya sea mediante Zoom, mediante Google Meet, alguna de las plataformas que tenemos de comunicación actualmente. Y entonces, quien no pueda asistir, ya sea porque no ha tenido o no tiene el tiempo, o no lo dejan en su chamba, o simple y sencillamente no se encuentra lo suficientemente cerca para poder asistir, aún así pueda ver la práctica y obviamente pueda obtener la información de eso. Yo les estaré avisando cuando sea el caso de este tipo de prácticas. La verdad, lo ideal es de que ustedes asistieran para que pudiéramos corregir y ustedes pudieran abordar sus dudas de manera precisa, pero venga, que si no, hay opciones. De igual manera, todas estas clases, todos estos simposios van a estar en una plataforma, en una carpeta de Mega, las cuales yo le voy a pasar tanto el link como la clave. Van a estar las 4 clases que configuran nuestro módulo. Tienen un tiempo de vida de los 4 semanas en las que ustedes están cursándolo, más un par de semanas. Después de esto, por cuestiones de espacio, las tenemos que borrar. Entonces, si alguien quiere descargar sus clases, ya sea porque quiere volver a verlas, porque quiere volver a repasar alguna cosa, les recomiendo que la vayan descargando. Más o menos nos tardamos entre 1 y 2 días en que se carguen.
y de todos modos yo les estaré avisando. ¿Ya están cargados los videos? O si ustedes todavía no han sido cargados, con confianza, pónganme, oye, en el chat de WhatsApp, ¿qué onda con los videos? Y ya nosotros les daremos una respuesta. Les doy la bienvenida, tenemos compañeros nuevos, entonces pues vamos a comenzar con la ponencia del día de hoy. ¿Sale, chicos? Les pongo justo la presentación del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del modelo actual de un instructor. ¿Qué es un instructor, muchachos? ¿Quién me dice? ¿Quién me puede compartir? Pueden abrir su micrófono en cualquier momento y no importa que me interrumpan, podemos parar si ustedes tienen dudas. Prefiero que las expongan así habladas que en el chat, porque pues seguramente si tú tienes la duda también algún otro, y eso hace un poco más dinámico esta interacción, y no nada más es oírme hablar a mí 2 horas o lo que dure nuestra presentación. Entonces, quien tenga duda o quien me pueda decir, mejor dicho, qué es un instructor, los escucho. Ok, Iris nos comenta, esto lo está escribiendo en el chat. Dice, pues sería la persona que enseña a otros a realizar los ejercicios. Sí, uno de sus papeles principales es la adecuación técnica, ¿no? Pero aquí hay una cuestión bastante curiosa, ¿no? Seguramente les ha pasado a la mayoría, ¿no? Que llegamos a un gimnasio y el entrenador no es que nos diga cómo se hace. A lo más nos pone el ejemplo, el primero, ya vemos y tenemos que imitar. Y sabemos que en realidad, pues no hay técnicas únicas, o sea, no hay una técnica ideal y mágica para la sentadilla o para el press banca o para las dominadas o para las elevaciones laterales, sino más bien hay principios y fundamentos biomecánicos y la técnica va a estar más bien diseñada de manera individual con base a ciertas cosas, como por ejemplo los segmentos anatómicos, como por ejemplo el nivel de la carga, como por ejemplo la experiencia que tiene el cliente. O sea, sí hay ejercicios que son más sencillos y hay ejercicios que son más complicados, y obviamente no le voy a poner el complicado a alguien que es su primer día, por poner un ejemplo. Lo más seguro es de que no lo pueda realizar. O si lo realiza, lo estemos exponiendo bastante a una lesión. ¿Qué más? ¿Qué más representa un instructor, muchachos? ¿Quién me dice? Podría ser el que nos ayude o oriente a cumplir como la meta que tenemos en el gimnasio. Ok, esto es bastante interesante. Sí, ¿no? O sea, nosotros lo vemos de entrada como la figura de autoridad, ¿no? El profesional, el que sabe. ¿Por qué? Porque suponemos que por el hecho de estar trabajando en una de estas instituciones o una de estas pues centros de trabajo o centros de entrenamiento, pues debe de tener algún tipo de conocimiento. Ahora, esto se cumple en cierta medida, o sea, por ejemplo, para poder entrar a trabajar en un Sport City, en un SmartFit, en un Sportium, Sportworld, te piden certificaciones, por ejemplo, como la nuestra, que está dada alta ante Secretaría de Trabajo y que tiene respaldo por instituciones, pues, de cierto prestigio dentro del deporte, ¿no? Sin embargo, pues, el hecho de que esta persona tenga un certificado, pues solamente nos da de manera parcial la seguridad de que sabe, ¿no? O sea, igual era alguien que asistía a sus clases, pero de eso a que se le haya pegado algo, dista mucho, ¿no? Vamos a analizar como ciertos conocimientos porque, pues mucha gente sobre todo se encuentra bastante disociada o bastante alejada del gimnasio como tal, o sea, de qué es un centro de entrenamiento, ¿no? O sea, nos pasa, por ejemplo, como Homero en el capítulo, ¿no? De qué es un gym, ¿no? ¿Qué es esto? Llega el coach y me dice, vas a hacer 4 de 10 de esto y 4 de 20 de esto. O sea, ¿eso qué significa, no? O sea, ¿qué es eso de 4 de 10? ¿4 qué? ¿10 qué? ¿Qué es el nombre de este ejercicio? Y una de las cosas que más nos va a ayudar con esto es ir generando experiencia, ir viendo, pues,
cómo son estos conceptos y de dónde salen. Porque muchas veces la gente me dice, oye, es que yo no me sé el nombre de los ejercicios. Ok, aquí hay dos puntos, ¿no? Igual y los ejercicios que te está diciendo tu entrenador, pues no tienen base más que en lo que le parecen, o también hay a veces falta de compromiso de los clientes en dicen, es que yo no me los aprendo. Bueno, hay gente que lleva un año y no sé por qué no se los aprende si ni siquiera son tantos. Ahí tenemos que tener pues una equidad en las responsabilidades. El entrenador utilizar nombres que estén basados en algo porque así el cliente va a poder investigar a qué se refiere y también el cliente tener obviamente pues la responsabilidad de entender y concientizar lo que está haciendo, ¿no? Si yo te digo, oye, me vas a hacer un press banca, pues obviamente dices, ok, ¿qué es un press? Bueno, sé que un press es el nombre que utilizan para llamar a un empuje, ¿no? Entonces, de los empujes que conozco, ¿cuáles son los que me está diciendo que una banca? Ah, ok, me está diciendo que tengo que hacer un press horizontal. Y entonces, ¿cuáles son las opciones que tengo? Ah, pues tengo opciones con mancuerna, tengo opciones con barra, tengo opciones en máquina, tengo opciones en polea. ¿Cuál hago? Sí, y entonces ya el cliente, perdón, el entrenador, pues tiene que ser un poco más específico. Me vas a hacer un press banca en el banco plano con barra. Y entonces ya vamos teniendo un poco más de dominio en aquello, ¿vale? Les voy a pasar en un ratito una página que creo que ya se las había mencionado, en donde está, pues por medio de estadísticas, por medio de ciertos estudios acomodados los ejercicios por grupos musculares y viene justo el nombre. Normalmente, al igual que muchas de las cosas, los nombres que utilizamos aquí están inspirados en el idioma inglés, en el idioma anglosajón, entonces por eso vamos a encontrar justo como palabras como curl de bíceps, ¿no? Curl significa justo una flexión, entonces no decimos flexión de codo, ¿no? Que sería lo correcto, sino llevamos, le decimos curl de bíceps o curl para bíceps, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas, sobre todo con la experiencia, la vamos a ir dominando, pero pues ir investigando y teniendo un poquito más de contacto con este tipo de términos, pues nos va a permitir ir entrando a la cuestión técnica directamente del gimnasio, ¿no? El instructor, según el manual de la NSCA, que es justo una de las instituciones pues más importantes a nivel internacional acerca del acondicionamiento físico y la fuerza, nos dice que enseña, bueno, que un instructor es aquel que enseña y transmite una doctrina de modo sistemático. Chicos, ¿qué tiene prendido ahí su micrófono? Que se está colando el audio. Ok, gracias. Les decía, un instructor es aquel que va a transmitir una doctrina. Como tal, tiene que tener un sistema al cual apegarse. Esto obviamente tiene ciertas consecuencias porque sabemos que un sistema, así como tiene pros, seguramente tendrá contras. Y por ejemplo, conocemos que aquí en México el sistema el cual se enseña es el método Weider. El método Weider, como iremos mencionando a lo largo de esta certificación, es el método que se puso de moda por ahí de entre 1960 y 1970 por la época dorada del físico-constructivismo. John Weider diseñó justo una manera en la que segmentaba los grupos musculares y nos decía a cuánto es la intensidad o el grado de esfuerzo que teníamos que trabajar, cuánto es la cantidad de series, repeticiones y ejercicios que teníamos que realizar, cómo había que interactuar con ellos, y de hecho esto se fue expandiendo hasta de tal modo que el sistema pues también tenía una forma de descansar y una forma de alimentarse. Este es el que se conoce de manera más popular en México. El clásico que te dice que hay que entrenar de 1 a 2 veces por grupo muscular, que hay que entrenar un grupo muscular grande y un grupo muscular pequeño, que nos dice que hay que entrenar de 4 a 6 ejercicios por grupos musculares, etcétera, etcétera, que nos dice que hay que buscar el máximo aislamiento, que nos dice que hay que buscar el máximo fallo muscular, ese tipo de cosas que están muy arraigadas en la cultura popular dentro del gimnasio es una doctrina. ¿Qué pasa, muchachos? Que no es el único sistema que existe. Es más,
que se ha demostrado científicamente que es un sistema que realmente va a tener muy poca funcionalidad y realmente muy pocos beneficios, sobre todo cuando estamos hablando de personas que asisten al entrenamiento de manera recreativa y que su objetivo no es el de volverse un físico-constructivista. Y es que hay que entender que si bien la mayoría de las personas van a tener cierto porcentaje de objetivo como uno estético, pues tenemos muchos otros, como es el desarrollo de capacidades físicas o la mejora de nuestra salud, ¿vale? Y obviamente, pues estos objetivos tienen que estar predeterminados porque condicionan qué tipo de entrenamiento voy a tener. Hay varios entrenamientos que tienen objetivos comunes. O sea, yo puedo, por ejemplo, tener un entrenamiento de gimnasia y que este me provoque hipertrofia, a pesar de que no sea su objetivo principal. ¿Cuál va a ser el objetivo principal de la gimnasia o del entrenamiento de gimnasia? Pues mejorar las capacidades gimnásticas de una persona, ya sea saltar, ya sea moverse, ya sea cuestiones de flexibilidad. O sea, cada deporte o cada disciplina tiene objetivos claros. ¿Cuál creen ustedes, muchachos, que es el objetivo de la estética corporal? ¿Cuáles son estos objetivos que podrían ser predeterminados desde un inicio? ¿Quién me dice? Dicho de otra manera, ¿cuáles son los objetivos más comunes que tiene la gente cuando asiste a un gimnasio? ¿Qué quiere esta persona? Aumentar Pues masa muscular, aumentar masa muscular, ajá, ¿cuál otro? Estética corporal. Sí, pero la bajo estética, porcentaje de acuérdense que grasa. bajar el porcentaje de grasa, exacto, muy bien. Cambiar su composición corporal. Y esto, pues justo, tanto lo de la mejora de la estética y la composición, pues sabemos que es suma de estos dos. La estética corporal, acuérdense, es la suma de una mayor cantidad de masa muscular y un menor porcentaje de grasa muscular. Obviamente todo mediado por la genética. O sea, hay gente que puede ganar más masa muscular de manera más sencilla, hay gente que pierde grasa o no almacena tanta grasa por cuestiones genéticas, por cuestiones del entorno, por cuestiones, pues obviamente de su historia de vida. Pero justo, esto es como parte de los principales objetivos, ¿no? Y por ejemplo, aquí va una pregunta. ¿Qué diferencia tiene? ¿Cuáles son los objetivos, por ejemplo, del CrossFit? Que cargas mucho peso y te marcas muy rápido. No como tal, porque el objetivo del CrossFit no es, o sea, en las competencias de CrossFit, porque ahí sí hay competencias, no es de a ver quién carga más, o no siempre. Es más de también de resistencia. Ahí exacto, también hay resistencia, pero tampoco gana el más resistente. ¿Qué más? La Es un- diferencia, por ejemplo, ¿Tener más condición física? exacto, es tener mejor condición física, pero la condición física, si recordamos, no solamente es tener mayor capacidad cardiorrespiratoria, sino es tener más fuerza, más resistencia, más velocidad, más flexoelasticidad y las capacidades que son condicionadas por estas, como ritmo, coordinación, adaptabilidad, precisión, todo este tipo de cuestiones. CrossFit, por poner un ejemplo, y en general el entrenamiento funcional, es volverse mejor en todas estas cosas, pero de manera equilibrada. Esto permite, muchachos, que podremos decir que es un entrenamiento más integral. Y claro, tiene consecuencias visibles, pero que no son directamente proporcionadas por el estímulo, sino más bien por el entorno. O sea, sí, claro, la gente que realiza CrossFit puede definirse, pero no porque haga CrossFit. Acuérdense, ningún ejercicio es específico para definir.
o para perder peso o para perder grasa. De eso depende más la cuestión alimenticia, crear un déficit calórico, un balance energético negativo, o sea, en pocas palabras, comer un poco menos de la energía que utilizamos. Entonces, esto también puede ser diseñado por un instructor en un gimnasio convencional. La diferencia, muchachos, en realidad entre CrossFit y el gimnasio son solamente los medios de entrenamiento. ¿Qué es un medio de entrenamiento? Los ejercicios. En CrossFit te ponen a hacer levantamientos de halterofilia. En el gimnasio tenemos levantamientos básicos. En CrossFit tienes watts, los cuales están diseñados por diferentes ejercicios en circuito. En el gimnasio tenemos metodologías de entrenamiento, como pueden ser el respawn, los heavy duties, las mio reps, los series al drop, las escaleras ascendentes, descendentes, piramidales. Todas estas cosas que estoy mencionando las iremos analizando y las iremos aprendiendo a lo largo de nuestra preparación, a lo largo de nuestros módulos y el cómo utilizarlas. Sin embargo, pues siguen teniendo los objetivos de manera predeterminada muy similares. Hay gente que entra al gimnasio y gente que entra al CrossFit, o es más, gente que entra al boxeo, gente que entra a la gimnasia, con el objetivo ya sea de perder peso, por lo tanto reducir su porcentaje de grasa y por lo tanto tal vez aumentar su masa muscular. Pero aquí es una cuestión bien curiosa. Aunque en estas tres cosas que acabo de mencionar hay una mejor estética, vemos que cada uno de ellos tiene preferencias estéticas diferentes. No es lo mismo a cómo se ve un físico constructivista, a cómo se ve un practicante de CrossFit, a cómo se ve un boxeador, pues ahora sí que en su máxima expresión estética. ¿Por qué sucede esto, muchachos? Por los ejercicios. No. ¿Por qué creen? Por el tipo de entrenamiento que están realizando No. cada uno, ¿no? Por los pesos que se utilizan al hacer los ejercicios. Tampoco, muchachos. Hay algo a lo que se le... Por si cada deporte diferente. A ver, otra vez, porque no te entendí muy bien. Sería por la resistencia, ¿no? Porque cada deporte pues, hay diferentes resistencias, también el cuerpo es diferente, ¿no? Un luchador a un boxeador no se va a comparar porque un boxeador tiene que tener una complexión más delgada y no tan robusta porque no serviría tanto para un boxeador que un luchador, ¿no? Más o menos. Sí tiene que ver. Sobre todo lo principal diferencia es que tienen demandas funcionales diferentes. ¿A qué me refiero con demandas funcionales diferentes? El objetivo del entrenamiento es totalmente distinto. O sea, por poner un ejemplo, en los tres casos, tanto el boxeador como el que hace CrossFit, como el que hace gimnasio, van a tener ejercicios básicos. Por ejemplo, los tres hacen sentadillas. Pero en los tres casos, la sentadilla se hace con objetivos totalmente diferentes. Por ejemplo, en la persona que entrena en el gimnasio, la sentadilla la está buscando como un estimulador de la musculatura para que ésta desarrolle mayor tamaño. En los músculos principalmente implicados en una sentadilla, los extensores de cadera, extensores de rodilla y extensores de tobillo. ¿Cuáles son esos músculos? Glúteo, cuádriceps y pantorrilla, o bueno, gastrocnemio. La persona que está realizando CrossFit está utilizando la sentadilla para mejorar su capacidad de triple extensión. O sea, está metiendo sentadillas para tener un gasto energético X y que ésta sea transferible a los levantamientos de halterofilia.
La halterofilia o el weightlifting sabemos que tiene dos levantamientos competitivos. El levantamiento o la arrancada en un movimiento que se le conoce como snatch, o sea, consiste en levantar la barra del suelo hasta por encima de nuestra cabeza en un solo movimiento, y el clean and jerk o envión, que consiste en una levantada de dos tiempos, que levantas primero del suelo a los hombros y de los hombros por encima de nuestra cabeza. Sabemos que la halterofilia o el levantamiento de pesas olímpico gana, dependiendo de la categoría de peso, porque tienen categorías de peso y categorías de sexo, gana el que termina cargando más en la suma de los mejores dos levantamientos, ¿no? O sea, tienes 3 intentos en cada una, se suma tu mejor snatch o tu mejor arrancada con tu mejor envión o tu mejor clean and jerk, pues. Bueno, ellos, la gente que practica CrossFit, está basado en este deporte y lo combina con aparte de movimientos gimnásticos y movimientos del acondicionamiento físico. Entonces, por ejemplo, el hecho de usar sentadillas es ¿para qué? Pues para que cuando yo haga un clean and jerk o haga una arrancada, un snatch, yo pueda levantarme de la posición de sentadilla, porque en ambos hay una sentadilla implícita. Y por ejemplo, en el boxeador es totalmente diferente. El boxeador realiza sentadillas para permitir que sus piernas se fortalezcan en todas las capacidades físicas y sean transferibles a un golpe. Por lo tanto, el grado de intensidad y la cantidad de ejercicio, o sea, el número de series y de repeticiones, van a ser diferentes. En el boxeador no va a utilizar así un peso gigantesco porque no le interesa que le crezcan las piernas, le interesa ganar fuerza como tal. Lo que quiere es que sus piernas se acondicionen a tener una mejor transferencia de la energía para el golpeo. Entonces, ¿cómo le llamamos eso? Se le conoce como potencia. La potencia es la capacidad física de producir la mayor fuerza posible en el menor tiempo. Y eso obviamente pues hace que esa persona se pueda mover con mayor velocidad, y si se puede mover con mayor velocidad puede realizar un golpe muchísimo más efectivo. En el CrossFit sí están buscando un desarrollo de fuerza, sobre todo de fuerza máxima, porque si yo puedo cargar más peso en mi sentadilla, al momento en que yo reciba cualquiera de los dos movimientos de halterofilia, pues voy a poder levantarme y seguir con el siguiente paso del movimiento. En las pesas, muchachos, es bien curioso, porque la mayoría de la gente cree que para el desarrollo de la hipertrofia, el peso no importa. Te dicen, no, yo no soy cargador de la Merced, no, yo aquí vengo a hacer culturismo, o sea, como si fuera algo diferente. ¿Qué creen, muchachos? En realidad, sí nos importa mucho el peso, porque sabemos que el grado de esfuerzo, el grado de intensidad, determina el efecto que va a tener aquello que estamos realizando en el cuerpo. Si tú estás por debajo de ese efecto, o sea, por ejemplo, estás utilizando muy poco peso, tu estímulo va a ser insuficiente y entonces no vas a crear la necesidad de adaptarte. Tu cuerpo ya es capaz de hacer eso. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a muchas chicas que se mantienen siempre cargando poquito peso? Aunque hagan muchas repeticiones, pues terminan más bien generando una adaptación metabólica que no se ve, que solamente pues los ayuda a que resistan más, pero que no hace que tengas una mejora visible en la musculatura. También, si te vas del otro lado y utilizas una carga muy grande, primero, te va a limitar el número de repeticiones que puedes hacer, te va a exponer demasiado a un dominio técnico, si lo tienes, perfecto, pero si no, obviamente entonces te va a estar exponiendo a una lesión. Psicológicamente es muy difícil enfrentarse a mucho peso, a la mayoría de la gente le da miedo por esta misma idea de lesionarse. Y por último, vas a tener un reclutamiento del sistema nervioso central bastante alto, lo cual es benéfico para la salud, pero no tanto para la estética, porque al fin y al cabo terminas invirtiendo muchos de tus recursos energéticos en algo que te va a dar un poco menos de ganancia.
Y entonces, por eso se mantienen en un punto al cual le llamamos umbral funcional. Si tú estás dentro de esta cantidad de ejercicio intermedio, con una carga que te permita, pues, acumular la suficiente cantidad, pero al mismo tiempo generar el suficiente estímulo, el cuerpo va a mejorar, va a tener un crecimiento. Pero ¿qué pasa? Que este rango es muy amplio. Prácticamente tú, desde 3 repeticiones hasta 30 repeticiones, puedes sufrir de hipertrofia. Esto lo vemos en los estudios, por ejemplo, como los de Brad Scofield, del continuum hipertrófico, en donde se analiza pues cómo son la interacción con diferentes números de repeticiones, y parece ser que el número de repeticiones no importa. Parece ser que el número de series importa, pero dependiendo del nivel del atleta. O sea, obviamente un atleta novato va a aguantar menos y un atleta profesional va a aguantar más. Lo más importante es el grado de esfuerzo. Y ahí es donde viene cómo por medio de diferentes sistemas yo puedo asegurar que una persona esté llegando al grado de esfuerzo. ¿Se entiende esta cuestión del grado de esfuerzo, muchachos? ¿O a alguien le genera duda? ¿Qué es esto del grado de esfuerzo? ¿No hay dudas? ¿Seguros, muchachos? ¿Cómo puedo medir el grado de esfuerzo en una persona? Por poner un ejemplo. ¿O cómo ustedes saben que están llegando al grado de esfuerzo necesario en su entrenamiento? Que ya te pesa mucho, que llegas como al fallo. Si llegas al fallo, más bien significa que ya sobrepasaste tu esfuerzo. Y entonces estás fatigando de más. Podría ser un fallo técnico. ¿Ok? Cuando ¿Qué es un fallo técnico, compañero? cuando la técnica ya no es la correcta. O sea, cuando estás haciendo el ejercicio, digamos, unas 3 o 5 series antes de llegar al fallo, pero ya no es la correcta. Ok. O sea, Miren, como cuando básicamente un inicias. fallo técnico es cuando por medio de la acumulación de fatiga en un set ya no podemos conservar la misma postura que habíamos estado realizando. Y entonces tenemos que hacer uso de trampa o de ciertos movimientos los cuales quitan efectividad, ¿vale? Por ejemplo, no sé, que alguien está haciendo curl de bíceps y ya literal sus bíceps no pueden seguir subiendo esa carga y entonces empieza a utilizar la cadera o la espalda, ahí conoceríamos como un fallo técnico, por ejemplo. Y entonces, bueno, ¿cómo mido estas cuestiones? ¿Por medio de qué? Y entonces, muchachos, ¿cómo sé que lo que están yendo a hacer el gimnasio realmente está funcionando? No se está quedando por abajo y no se está quedando por arriba. Pues utilizando las herramientas como son las repeticiones en reserva o el RPE. Exacto. Teniendo herramientas de evaluación. Vamos a ir viendo a lo largo de este curso ciertas herramientas como las que está mencionando el compañero, el RPE o escala de esfuerzo percibido o repeticiones en reserva, que sabemos que de hecho están compaginadas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo utilizar el porcentaje de la carga, que significa, pues, saber cuánto es el 100% y entonces con base en eso dosificar el 60, el 70, el 80% y obviamente que eso nos predisponga a cierto efecto. Vamos también a aprender a utilizar, por ejemplo, la dosificación por medio de velocidad. Sí, se puede medir la velocidad de ejecución. Hay formas de medirlo, por ejemplo, por video, por acelerómetro o por encoder. Aquí necesitamos obviamente de un aparato, pero podemos saber con base a la velocidad cuánta es la proporción de fuerza que estamos utilizando y por lo tanto cuánta es la fatiga que estamos generando, y ya hay estudios de cuánto es lo que tenemos que aplicar para realmente tener un efecto de mejora a la musculatura o que nos permita
por ejemplo, cuando estamos comiendo menos, pues que nuestro rendimiento no baje demasiado y entonces poder tener una pérdida de grasa corporal más eficiente sin perder musculatura, ¿vale? Bueno, todas estas cosas que les estoy contando ahorita, muchachos, de manera superficial, son sistemas de entrenamiento, los cuales son más eficientes que los sistemas que actualmente se manejan en la mayoría de los gimnasios, como les había mencionado, el método tradicional, el método Weider, que termina generando una doctrina muy cerrada y que a muy pocas personas le funciona. Vean, de 20 personas que van al gimnasio, solo una va obteniendo sus objetivos, solo una va mejorando. ¿Y qué pasa con las otras 19? Pues porque el sistema que estaban utilizando no era el adecuado. Bueno, muchachos, vamos a hacer una pequeña pausa. Ahorita vamos a seguir con nuestra presentación. Aprovechen para ir a tomar agua, aprovechen tal vez por un poco de café, vayan al baño. Los veo aproximadamente en unos 5 minutitos. Les mando una vez más el link a su grupo de WhatsApp. Nos conectamos y continuamos. Nos vemos en unos minutos, chicos.